Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia. Gracias también al grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, el ingeniero Avendaño, el barítono maravilloso, la mejor voz de aquí, es un ingeniero que de veras tiene una voz estupenda, bellísima y un corazón enorme, a quien agradezco mucho siempre su ayuda, su apoyo. Por supuesto, un abrazo a Víctor Melara, al ingeniero, a don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández y a todos los ingenieros desde estos grupos maravillosos que hacen posible técnicamente el abrazo mediático con ustedes. Hashtag Voces del Periodista. El privilegio de todos los días de estar y de compartir con un maestro de la comunicación que es don Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Celeste, no, gracias. Tú eres quien me da la oportunidad y de veras, no, créeme que le agradezco siempre mucho. Ay, maestro querido, ¿no? Bueno, aquí vamos a seguir, se ve que nos queremos y que admiro mucho al maestro y yo sé que todos ustedes también. Queridos amigos, gracias Jonathan Álvarez siempre por su apoyo, gracias Eder Zárate. Y queridos amigos, es importantísimo tocar un tema que tiene que ver con el tema de todos los días, con todos los tópicos que se aborden desde las diferentes vertientes, de todo. ¿Cuál es este tema? Fundamental y que debemos siempre de sacarlo, de mostrarlo y de que se le vea el brillo, la necesidad. ¿Cuál es el tema? La ética. ¿Qué es la ética? Maestro, ¿qué es la ética? Sí, Celeste, linda, mira, la ética es una disciplina derivada de la filosofía que permite al ser humano discernir los actos buenos de aquellos que no lo son. En palabras muy simples, la ética es la que califica la bondad o la maldad de los actos humanos con base en una serie de metodologías. La más sencilla es la metodología de la sindéresis, que parte de la premisa de hace el bien y evita el mal. Entonces la ética, Celeste, a diferencia de la moral, la ética es una ciencia humanista. Exactamente, y bueno, habrá quien dice que es el bien y que es el mal. Simplemente, como dice el maestro, la palabra bondad, simplemente no hacer algo intencional en contra de otro. Todos podemos diferir, todos podemos pensar diferente, todos podemos equivocarnos, que esa es otra cosa que tampoco se debe de confundir. Hay quien verdaderamente se equivoca y eso es un error, es diferente. Pero la intencionalidad, el ir por la vida, o sea, es el estar en pro del respeto a los demás. A partir de eso, pues podemos tener nuestras diferencias, ¿no? Pero esto es fundamental. ¿A qué vamos? A entender ahora lo que es la ética en la comunicación. La ética en la comunicación en los diferentes temas donde se aborden, los diferentes. Hay veces que uno ve una nota roja que es tremendo, ¿no? Y hay diferentes maneras de abordarlo, desde el mismo nombre, o sea, desde la misma denominación que se tiene. O usted puede ver una información política. Y entonces también hay intencionalidad o no, hay quien da por nota algo que es publicidad. Hay tantas cosas sobre las que se pudiesen hablar y están los diferentes temas para abordar los diferentes temas. Y por ejemplo, desde la cultura, es el compromiso con que seamos mejores, con que conozcamos mejor nuestro entorno y también entender, queridos amigos, que es fundamental esta premisa, este principio básico, ya que así como la libertad, es muy importante tener en claro los puntos. Habrá, por ejemplo, ahorita toco el tema de la libertad, van a decir, bueno, ¿y qué es la libertad? Es
hacer lo que sea, no. En comunicación, la libertad tendría que ver muy estrechamente con conocer. Uno puede ser libre, puede tener un ave en una jaula muy grande y ella va a creer que es libre porque es lo único que conoce. Entonces tiene que ver mucho el conocer con el realmente tener la capacidad de decisión verdadera, que esa es la libertad, la capacidad de discernir. Ahora, la libertad con la ética son los puntos, yo creo, centrales para poder informar como debe de ser. Maestro querido, en este contexto, ¿cómo vamos iniciando en la ética en los diferentes y desde los diferentes tópicos? Y después vamos a ir abordando temas muy específicos, ya más técnicos. Así es. Como se utilizan algunos de ellos en, pues ya básicamente en quien es como tú, académico del periodismo. Muchas gracias, Celeste. Planteaste el tema de una manera exacta, de una manera precisa. Debemos partir primero de que todo ser humano tiene dignidad. Cualquier ser humano, por el hecho de serlo, tiene dignidad. ¿Qué es la dignidad humana? Es el respeto que se merece cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué el ser humano es digno? ¿Por qué tiene un valor infinito? Porque es una maravillosa combinación de 5 esencias. La primera y más visible es la esencia corporal. Para el cuerpo, el mejor bien es la salud. Luego tiene un componente intelectual. Para el intelecto celeste, el mejor bien es la verdad. Porque gracias a la verdad, conoces. Gracias a la verdad, disciernes. Pero también tenemos libertad, tenemos voluntad, capacidad de elección. Para la libertad, el mejor bien, valga la redundancia, es la bondad. Porque con la libertad ejercida con bondad, creces como ser humano. Y la bondad con conocimiento. Es una bondad con un conocimiento que es una bondad reflexiva y es una bondad, por lo tanto, informada y responsable. La cuarta esfera o la cuarta dimensión es la capacidad afectiva. Y el afecto o el sentimiento por excelencia, el bien por excelencia es el amor. Y la quinta, celeste, es la capacidad de trascender. La noción de trascendencia. No lo estoy diciendo en un término religioso. Me preguntaba alguna vez un alumno, ¿y qué es la trascendencia para un ateo? Es muy simple, mira, se lo comenté. La trascendencia es que tú me digas cómo quieres ser recordado. En el caso de los pueblos, la trascendencia celeste tiene que ver con que no se rompa el encadenamiento de generaciones. Y que la generación actual valore lo que hicieron las generaciones precursoras, lo preserve y en un momento dado lo acreciente y lo mejore para que lo entregue a las generaciones venideras, las que en este momento gorjean curiosamente, amorosamente, graciosamente es el calificativo en el jardín de niños o en la primaria, o que ya empiezan a cuestionarse en la educación secundaria. Entonces, ¿qué es la ética de la comunicación? Antes de volver a pasar al concepto de ética, yo quisiera retomar también el concepto comunicación.
y comunicare en latín quiere decir costumbre. La palabra moral viene también del latín o del griego y finalmente quiere decir costumbre. Pero ¿cuál es la diferencia entre moral y ética? La moral es un código que puede cambiar. A principios del siglo XX, por ejemplo, la moda era muy diferente tanto en hombres como en mujeres a la moda de principios del siglo XXI. La moral cambia. Los delincuentes tienen sus códigos de moral. Los políticos y partidos tienen sus códigos de moral. La moral cambia. Lo que no cambia es el estudio que hace la ética, Celeste, y con esto te devuelvo porque creo que vamos a un corte, es el estudio que hace la ética de la intencionalidad de los actos humanos. Exactamente. Yo creo que podemos tener otro espacio y estamos hablando de intencionalidad. Y esta parte de la intencionalidad, queridos amigos, es muy importante tenerla a la vista. Es la motivación que tengamos cada uno y ahí está, como dice el maestro Jorge Santa Cruz, el trascender, ¿no? Imagínense ustedes cómo van a trascender tantos políticos o tantas personas que han inducido, llevado a cabo, por ejemplo, a la guerra, a guerras, a cosas que son injustas. Y en un momento dado, ¿qué tan importante es tener estos puntos claros para precisamente poder comunicar de la mejor manera y ser dignos en nuestra persona? Vamos a ir a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera. Gracias, hashtag Voces del Periodista. Gracias, cibernautas. Gracias, queridos amigos, por compartir la vida. Maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Estamos hablando, queridos amigos, de la ética, en este caso de la ética de la comunicación. Vamos a ir específicamente a cuestión periodística de nivel, digamos, académico, pero recordemos que la comunicación es todo. Esto nos va a servir porque nos estamos comunicando con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros maestros, con nuestra familia. Entonces, vamos a hacer una conclusión ya más de lo muy general, pero a partir también de una terminología más específica hacia el periodismo. Yo te pediría, maestro querido, la comunicación en general. ¿por qué? Además de que es en la comunicación en lo general, porque también el maestro Jorge Santa Cruz da unos cursos maravillosos y lo hemos compartido aquí y algunos de ustedes los habrán tomado, de lectura crítica. Es muy importante para que tengamos muy en claro nuestro análisis y el beneficio de una buena comunicación, los puntos sobre las IES en este tenor. Entonces yo te quiero preguntar, maestro, de manera muy puntual en cosas finas, digamos, y muy específicamente de conceptos de periodismo. Sí, Celeste. Por ejemplo, hablabas tú de la integridad del ser. Sí. Esta integridad del ser, nosotros la conocíamos durante muchos años y así están plasmadas en nuestra Carta Magna como las garantías individuales. Estas garantías individuales, en lo personal, creo que son fundamentales, el fundamento de todo, y que no necesitarían haber tenido el agregado de los derechos humanos. No porque los derechos de la persona no valgan, es un principio fundamental. No estamos echando esto de menos. Yo aquí hago un paréntesis porque es un valor legal que se ha impuesto a nivel internacional, que en muchos aspectos sirve, pero también en otros aspectos se ha mal utilizado para un control, digamos, político y de cuestiones económicas y todo esto. Esto ya lo hemos comentado y es tema harina de otro costal. No quiere decir que no respetemos y que no valoremos los derechos humanos. Me refiero
a la carta, al documento, que es un documento jurídico en el cual, por ejemplo, se priorizan los derechos económicos por encima de los derechos de las personas. También se da la carta abierta a que pueda contender políticamente hablando para gobernar una persona religiosa, de la religión que sea. En lo particular, también yo creo que son cuestiones muy delicadas y que de alguna manera han sido estratégicas para un camino de los neoconservadores en donde estamos ahorita y que está por cierto un paradigma y está habiendo un cambio. Esto no quiere decir que no respetemos y verdaderamente veamos por los derechos humanos, o sea, los derechos de la persona. Habiendo hecho esta pequeño acotamiento, antes que nada, ya en el argot periodístico de la comunicación, ¿cuándo se empieza a utilizar el término de derechos humanos, maestro? Sí, Celeste, linda. Mira, yo quisiera antes, si me lo permites, definir lo que es comunicación. Acción. Comunicación es poner en común lo que es bueno para la persona y poner en común lo que es bueno para la sociedad. Entonces, allí interviene la ética. Hace un rato decíamos, por ejemplo, que para la inteligencia humana, el combustible para que crezca y para que se mueva y que crezca es la verdad. Entonces, la ética aplicada a la comunicación, lo que te dice es, comunica la verdad o comunica lo que has investigado acerca de lo que consideras que es la verdad. Y yo veo aquí en cabina el logotipo del Sol de México. Está en el dado, no le muevas porque... Se oyó allá, ¿verdad, sí, ingeniero? Sí, perdónenme. Sí. Bueno, ¿por qué el Sol de México? Porque el sol significa luz. Una luz que es la luz de la información. ¿En contra de qué? De la sombra de la desinformación. Comunicar es poner en común. ¿Poner en común qué? Lo que sea bueno para la persona y la sociedad de manera integral. Ahora, yo le pregunto al público, Celeste, que amablemente nos oye, ¿a quién le pertenece la información? ¿A los medios o a las personas, a la sociedad? Pues a todos. Celeste, es cierto, la información es un patrimonio de la sociedad. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen el deber de decirle a la sociedad la verdad de lo que está pasando, porque lo que está pasando es derivación de la actividad social. Si algo mal está pasando en la sociedad y un periodista lo desvirtúa y le dice que está bien, hará con esa manipulación que la sociedad tome decisiones incorrectas. ¿Me explico, no? Claro. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se habla de derechos humanos? ¿Y qué tiene que ver esto con el individuo? Porque me maravilla cómo lo planteas. También se lo digo a nuestro público. ¿Qué quiere decir individuo? El prefijo in en latín es lo contrario a poderse dividir. Un individuo es el que no se divide. Es la persona. No podemos dividir a una persona. Por lo tanto, la ética le dice a la comunicación, comparte y difunde todo aquello que le permita a la persona no solo correr el riesgo de lesionarse en lo moral, en lo espiritual, en lo intelectual, difunde todo aquello que le permita ir creciendo de manera integral y por ende creciendo como sociedad.
La fecha es muy clara. ¿Cuándo se habla por primera vez de derechos humanos? En 1789 con la Revolución Francesa, que entre paréntesis violó cualquier cantidad de derechos humanos. Hubo matanzas impresionantes, pero eso no es el tema. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa? Porque es el fin, si se tenía duda, es el fin indiscutible de la edad en la que imperaban las aristocracias y las realezas, donde solo importaba el derecho del rey, y lo que decía el rey o la reina era lo que se tenía que hacer. En teoría, con la Revolución Francesa, deja de haber súbditos para haber ciudadanos con derechos. Esto fue en 1789. Luego, Celeste, 20 años después, en Suecia, surge una figura que ahora es muy comentada y muy mencionada, la figura del ombudsman. ¿Y qué es el ombudsman? Del pueblo, el defensor del pueblo. Pero no es Celeste, sino hasta 1948, repito, 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclama la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y en el artículo 19 de esa Carta Universal de los Derechos Humanos se mencionan explícitamente dos derechos que tienen que ver con nuestro ejercicio: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. A ver, ¿qué es la libertad de expresión? Si ustedes ven el artículo 19, son cuatro líneas, 5 líneas, simplemente el poder manifestar lo que se quiere. ¿Y por qué tenemos, les informo a mis alumnos, les comparto a mis alumnos, por qué tenemos derecho a la libre expresión? Pues es muy simple, porque somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos libertad de pensamiento. Exactamente. Por ende, si tenemos libertad de pensamiento, debemos tener libertad de expresar el pensamiento. Uno de los graves riesgos en la actualidad es que nos quieren arrebatar la libertad de pensamiento como mediante la uniformidad. Exactamente, queridos amigos, fíjense qué interesante esto que nos deja el maestro como reflexión y que también nos pone una paradoja. Nos comentabas cómo a partir de todo ello, el cambio que se da en Francia, para que antes gobernaban las aristocracias y las realezas. Ahora nos damos cuenta que las aristocracias y las realezas económicas, de alguna manera, siguen gobernando. Se dejó de hablar de súbditos para hablar de ciudadanos. ¿Ciudadanos con qué derechos? ¿Se respetan todos los derechos? ¿O somos súbditos disfrazados de ciudadanos en algunas cosas a los servicios económicos que imperan? Lo digo como tú, lo firmo y lo suscribo aquí, ahora, ayer y antier y pasado mañana. Por otra parte, nos compartes que a partir de 1948 la ONU proclama la Carta Universal de los Derechos Humanos. Porque hay que defender el concepto de la libertad verdadera de los derechos de las personas. Y en lo que yo cuestiono esta parte de la Carta Universal, en algunos puntos, en otros son sensacionales, y finalmente las garantías individuales las contenían, y las contienen. Pero ¿a qué voy? A cómo estos mismos intereses muchas de las veces son los que avalan guerras y los que avalan otro tipo de cosas, y también es una manera de control. Por eso es tan importante el tener este abanico y el conocer este planteamiento que nos está haciendo el maestro Jorge Santa Cruz. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Hablando de ética con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Maestro Jorge Santa Cruz, nos hablaba sobre la libertad de expresión, sobre este derecho fundamental y sobre el derecho a la información. Yo te pediría precisar bien esto y, por ejemplo, esto del derecho a la información y posteriormente en el tema, ¿qué mandata la ética?
en este tenor. Gracias, maestro. Te escucho. Celeste linda, muchísimas gracias. Según el artículo 19 de la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU, el derecho a la información consiste en tres cosas a la vez. Faltando una de ellas, o faltando dos, o faltando las tres, se está violando el derecho a la información. Uno, la libertad de investigar. Dos, la libertad de difundir. Y tres, la libertad de recibir información y opinión. Si faltara alguno de estos tres elementos, se estaría ante una clara violación a los derechos, al derecho humano a la información. Ahora, ¿por qué derecho humano? Porque la humanidad lo requiere para vivir bien, con calidad de vida, para tomar las decisiones adecuadas. Es un derecho humano el de la información, como el de la vivienda, como el de la educación, como el de la salud, como el del trabajo, como el del deporte. Claro, estoy hablando mucho en teoría, ¿no? Celeste linda, mira. Derecho a investigar. Yo te puedo decir que menos del 1% de la población en el mundo tiene la capacidad, la formación académica y los recursos para investigar de manera libre. Entonces, esta primera patita de tres del derecho a la información prácticamente está en vilo, en el aire. Dos, capacidad de difundir. Celeste linda, en México, cuando mucho un 52% de la población, 54 quizá, tiene acceso a Internet. Estoy hablando de poco más de la mitad. Habría que ver las estadísticas, no las tengo en este momento a la mano, pero de la Asociación Mexicana de Internet, amipsi.org.mx. En el mundo celeste, más o menos un 48% de la población tiene acceso a Internet. Ya no te digo, Celeste, acceso a un periódico. Ya no te digo acceso a una revista, a una estación de radio o a una estación de televisión. Entonces, la segunda patita del derecho a la información también está volando. El público, las audiencias, se conforman con recibir información. Y no con difundir. Y no con difundir porque Exacto. prácticamente ni dinero tienen, ni medios de investigación, ni formación para investigar. Además, queridos amigos, si retomamos la palabra libertad, un derecho fundamental, no puede haber libertad si no hay equidad. Y en este tenor es importantísimo el que se tenga o no la capacidad y la equidad para ello. En el caso de difundir, no es lo mismo que uno difunda algo en su casa, en el patio de su casa o con su familia, a que pueda tener la capacidad de difundir con una mayor penetración. Entonces ahí va la equidad jugando un papel importantísimo. Más bien la inequidad. Qué importante, maestro querido. Y si me permites un momento, Celeste. ¿Y la opinión? Además, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, informar, formar, del latín informare, formar, dar forma. Pero tenemos el prefijo in, es moldear dentro de la escucha, es incidir en la manera en que las personas acceden a que nosotros les ayudemos a formarse su integridad, su criterio, el uso de su libertad, etc. Informar es formar dentro, formar en la esencia de la persona. De ahí que la ética, Celeste, es muy clara cuando dice
el principio de la sindéresis. Haz el bien y evita el mal. Siguiente paso del método de la sindéresis. Exigencia de la naturaleza humana. Exigencia del ser humano al informador. ¿Cuál es esa exigencia ética? Di las cosas como son. Porque si no dices las cosas como son, entonces estás incurriendo en una mentira. Y como ya se vio desde el principio, la mentira no hace que la persona crezca, que la inteligencia crezca, la obnubila. Y al obnubilar la inteligencia, la dejas en calidad de que pueda ser manipulada. Por lo tanto, la ética te dice, la información es un patrimonio social. El medio de comunicación es eso. Es un medio entre la sociedad y las audiencias. Por lo tanto, medio, cuando informes, informa, no opines. Y cuando opines, di que estás opinando, no digas que estás informando, porque estás mintiendo entonces, y sustenta con datos verídicos o inferencias absolutamente lógicas lo que estás diciendo. En síntesis, lo que dice la ética de la comunicación es: di la verdad, y aun cuando opines, di que estás opinando y por qué opinas así. Exactamente. Maestro querido, en días pasados estuvimos compartiendo con nuestra muy querida amiga Claudia Segura y se hablaba, por ejemplo, del tema en lo que son medios de comunicación de la autorregulación. Sí, claro. ¿Qué es esto y qué nos puedes comentar precisamente Sí. este tema? Sí, Celeste linda. Mira, la autorregulación aplicada a la comunicación tiene que ver con que cada ente de comunicación tenga su propio código de ética y lo respete. Si entramos a medios de comunicación, los más serios, o que se dicen ser serios, ponen, entre otras cosas, nosotros, quienes somos, código de ética. Esa es la autorregulación. Pero, ¿qué pasa con la autorregulación? Lo voy a decir de manera muy franca. Es como cuando repican las campanas para ir a misa. El que quiere va y el que no, no. Ahora, en una corporación es probable que haya sanciones para quienes no lo cumplan, pero también es posible que no las haya. Entonces, la autorregulación es permitir a las entes de la comunicación definir cuáles son sus campos de acción y cuáles son sus límites a la hora de informar y de opinar. Eso es la autorregulación. ¿Y qué es la corregulación, maestro? La corregulación, Celeste, es cuando interviene otro ente distinto, en este caso el del Estado, y en el caso de México, el del Estado mexicano. Es decir, cuando el Estado mexicano dice, aplaudo que tengas tu código de ética, pero necesitamos que haya leyes y necesitamos que haya reglamentos. ¿Cuál es lo positivo y lo negativo? Lo positivo de la corregulación es que puede evitar que la autorregulación sea manipulada con fines de lucro, de que la empresa presente cadáveres con tal de vender periódico, ¿sí? Bueno, estoy hablando en términos de la industria editorial, pero ¿cuál es lo malo de la corregulación o el peligro de la corregulación? Que se pueda utilizar por parte del Estado como un mecanismo y sus contras. Pero en México tenemos un muy grave problema de autorregulación y corregulación, que si me permites lo expongo muy brevemente. Por favor. Mira, creo que tenemos 2 minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, nada más doy el siguiente punto. En 1857, en el artículo 7º de la Constitución, se habló
de la libertad de expresión en los medios impresos. 100 años, no es cierto, no 100 años. En 1917, con la Constitución, que ahí es así, acaba de cumplir 100 años, se vuelve a mencionar esto, es copia casi al calca, la del 17 del 57. Y luego se crea la ley de imprenta, que entre paréntesis, estando Venustiano Carranza en el poder, primero se publica la ley de imprenta que la Constitución. Es una rareza, o sea, primero surge la ley de imprenta y luego el 5 de febrero del 17 la Constitución. Pero para ese momento ya se experimentaba con la radio. La radio se vuelve una industria importantísima en la década de 1930. Y 20 años después, Celeste, surge ya con plenitud, o por lo menos con fuerza, la televisión. Entonces era claro que la televisión y la radio no se podían regular por la ley de imprenta, puesto que manejan las ondas hertzianas. Pero si quieres, después te platico lo que sí. Efectivamente, maestro querido. Queridos amigos, vamos a un corte. No tardamos, enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de La Pantera. Hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, el maestro Jorge Santa Cruz nos explica y nos comparte cuándo surgió la ley de imprenta. Y nos dices, por ejemplo, cómo después esto se desfasó en el sentido, digamos, de comunicación. Así es. Por las circunstancias diferentes de lo que es el radio, de lo que es la televisión. Entonces, ¿cuándo surge la ley de radiodifusión? Y cuándo lo que es importantísimo, que es el derecho de las audiencias, porque ahorita estamos hablando del que comunica, como si no tuviera el interés, y que el interés fundamental son las audiencias, es esa retroalimentación. Totalmente de acuerdo, Celeste. Mira, la ley de imprenta no servía para regular que se dijera la verdad en las noticias, en radio y televisión, aunque muchos de los noticiarios de radio y televisión, los primeros, se basaban en los periódicos y, bueno, en las agencias de noticias. Celeste, la primera ley de radio y televisión en México es de 1960, cuando gobernaba a este país un presidente que era, a juicio de un servidor, un hombre de Estado, Adolfo López Mateos. Celeste, tienen que pasar más o menos 13 años para que haya una más o menos buena reglamentación de esa ley. Te hablo de 1973, mediados del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Pero ¿qué pasa? Que no es, Celeste, sino hasta el 14 de julio de 2014, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Y por qué es importante esto en el aspecto positivo de la defensa de las audiencias? Porque también abre el sector de las telecomunicaciones a los extranjeros. Pero estamos hablando de la defensa de las audiencias. Porque en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se habla por primera vez de los derechos de las audiencias en México. Y uno de esos tantos derechos, Celeste, es el de que a la información se le presente como información, no como opinión, y que a la opinión se le presente como opinión, no como información, porque eso es manipulación. Claro. Y otro de los tantos derechos es de que a la información se le presente como información y a los comerciales publicitarios como comerciales. Claro. No presentar los comerciales como información. Bueno, esto generó un gran debate. Se inconformó la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, se hicieron una serie de consultas, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
dispuso, ojo, aprobada por los diputados federales, ojo, aprobado por los senadores, dispuso que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, pues el sustituto de la COFETEL, Comisión Federal de Telecomunicaciones, la que se hiciera cargo de defender los derechos de las audiencias. Y que todas las emisoras de radio y televisión en el país tuvieran un defensor de audiencias libre e imparcial, pagado por el medio, pero libre e imparcial. Mucho juego y rejuego, inconformidades de los concesionarios, hasta que por fin, Celeste, el 21 de diciembre de 2016, 21 de diciembre de 2016, el Diario Oficial de la Federación publica los lineamientos para la defensa de las audiencias publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto fue prácticamente en las vacaciones de invierno de diciembre del año pasado. Llega enero de este año, llega febrero. Para esto, en enero, los concesionarios se quejan. Llegamos a febrero, no recuerdo las fechas. Pero el Ejecutivo Federal presenta una controversia constitucional, alegando que no le correspondía al IFT, regular los derechos de las audiencias. Previo, el Ejecutivo Federal había tenido la semana de la Cámara de la Radio y la Televisión y se habían quejado ahí los concesionarios. Y 2 o 3 días después, esto es en febrero, ha de haber sido, Celeste, entre el 6 y el 9. Hay algunas fechas que retengo, otras que no. Perdóname, pero ahí está, se pueden corroborar. Luego el Senado, Celeste, el que aprobó junto con la Cámara de Diputados la Ley Federal de Radio y Televisión, que aprobó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones fuera cabeza de sector defendiendo los derechos de las audiencias, presenta otra controversia constitucional. El IFT suspende la entrada en vigor que debía ser a principios de marzo, seguramente el año pasado. Luego viene otra prórroga del IFT, hasta que por fin, hace unas pocas semanas, creo que fue el 25 o 26 de agosto de este año, modifica la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y le dice a los concesionarios que ellos son libres de que no va a haber un IFETEL que esté encima de ellos, que no se les van a suspender transmisiones, si hay una manipulación, si en lugar de opinión, en lugar de decir que su opinión se presenta como información, si en lugar de comercial se presenta como información, que no se les va a suspender y que ellos se tienen que autorregular. Claudicó el Congreso ante el poder claro. mediático. Hay aristocracias, son estos, y las realezas, que son los que ordenan, las realezas económicas. Maestro querido, yo quisiera preguntarte, ¿cómo se debe de informar? Hace rato habías de que se exhiben cuerpos, ¿no? Para vender un medio, okay, por ejemplo. Deben respetar la dignidad humana. Terrorismo, qué importante esto que dices, Celeste. La ética dice que el terrorismo es un acto de violencia mediante el cual se imponen esquemas políticos, religiosos, económicos, contrariando la libertad de las personas y de las comunidades y de los pueblos. Uh-huh. Sin embargo, en las aulas de comunicación hay un dicho que circula que dice, tristemente, los medios de comunicación suelen ser el oxígeno de los terroristas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se solazan con las tragedias, faltando al respeto a las víctimas y además difundiendo las plataformas de los terroristas, que es lo que los terroristas quieren. ¿Qué es lo que se debe hacer con el terrorismo? Un medio ético debe investigar quiénes son, cuáles son sus fuentes de financiamiento,
cuáles son sus conexiones internacionales, no difundir ningún tipo de desplegado terrorista o de narcos, cuál es el perfil de sus dirigentes, etcétera. ¿Qué es lo que no vemos que se haga, Celeste? Queridos, este programa, estamos seguros de que trae puntos importantes de reflexión que expuso el maestro Jorge Santa Cruz de conocimiento. Y bueno, les agradecemos enormemente. Arroba Celeste Sáenz M y el Twitter de un servidor, arroba Jorge Santa Cruz 1. Celeste, muy honrado como siempre. Gracias. Honrados nosotros, maestro querido. Gracias por compartir la libertad de expresión, el respeto al derecho de ustedes a estar pluralmente informados. Esto sucede aquí, en estas frecuencias. Aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Escuchémonos todos, queridos amigos. Un privilegio estar con ustedes. Gracias por compartir la vida. Les quiero entrañablemente. Nos escuchamos mañana. Gracias.